se irán sumando quienes lleguen. Vamos a presentar a los oradores y las oradoras del día de hoy. La actividad se llama Climas Motivacionales en la carrera de licenciatura en Kinesiología y Fisiatría de la UFLO Comahue. Primeros resultados del proyecto Motivación y Estrategias del Aprendizaje Regulado. Nos acompaña la magíster Noemí Bardelli, que es licenciada y doctoranda en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Psicología Cognitiva y Aprendizaje, Flaxo y Universidad Autónoma de Madrid, y actualmente, obviamente, es docente e investigadora de esta casa de estudios, de UFLO Universidad. También presento a Felipe Rodolfo Andrés Bustos Vázquez, es un nombre bastante amplio. Es odontólogo, egresado de la Universidad Nacional de Río Negro, docente de esta misma universidad, de la Universidad de Mendoza y, por supuesto, de UFLO, sede Comahue, donde también se desempeña como docente e investigador. Y acompaña también al grupo Mariana Sabas, Solán Soto, Lorena González, Ramiro Moraga, Facundo Capelari y Leticia Villalba, que son también docentes y alumnos de esta casa. Así que, equipo, todo suyo. Gracias, Hernán. Buenas tardes a todos y a todas las que nos están escuchando, capaz en el Zoom, por YouTube, que se está transmitiendo esta exposición y que también va a estar a disposición grabada para quienes después quieran poder revisarla. En el día de hoy venimos a compartir los primeros resultados de un proyecto de investigación que estamos desarrollando en UFLO, sede Comahue, en el marco de un proyecto que está dando sus primeros pasos, pero que reúne a dos carreras, ¿no? Y que tiene que ver con la Facultad de Ciencias de la Salud y allí la carrera de Kinesiología, y por otro lado la Facultad de Psicología y Ciencias Sociales con la carrera de Psicología y Psicopedagogía. Voy a empezar a presentar lo que tenemos preparado para el día de hoy y contarles que la presentación se llama Climas Motivacionales de Clase en la carrera de licenciatura, Kinesiología y Fisiatría de la UFLO. Como les decía, formamos parte como docentes y estudiantes de la sede Comahue y vamos a aventurarnos unos primeros resultados propios del proceso de trabajo de campo que estamos llevando adelante en este proyecto más amplio llamado Motivación y Estrategias de Aprendizaje Autorregulado. Recién mencionaba que este proyecto nos reúne a docentes y estudiantes. Como mencionó Hernán, somos bastantes los que hoy vamos a estar con ustedes compartiendo esta presentación, y también no dejamos de mencionar a otras compañeras que en el día de hoy no nos están acompañando, pero son parte de este equipo, como es Lorena Esteves y Ivana Aguiar. Somos, como decía, un grupo que nos preocupa desde la enseñanza y del aprendizaje cómo mejorar nuestras prácticas en el marco de las preocupaciones y problemas que venimos analizando y que ayer abordamos de manera particular con la doctora Curione en relación al primer año de la carrera universitaria. En el marco de esto que comparto, el trabajo de dirección de este equipo lo hacemos con Felipe, quien va ahora a exponer un poco cuáles son los objetivos generales de este proyecto y cuáles atienden de manera particular a esta exposición. Bueno, muchísimas gracias, Noé. Saludos a todos. Bueno, comentarles que el objetivo de estudio de esta investigación tiene que ver con dos grandes, lo podemos dividir en dos grandes áreas. Por un lado es describir y analizar la relación entre las estrategias que utilizan los estudiantes para su aprendizaje dentro del primer año de la carrera de la licenciatura en Kinesiología y Fisiatría, y la relación que se establecen, ¿sí?, con la percepción del clima de clases. Bien. Posteriormente vamos a dar a conocer cuáles son las asignaturas en donde pudimos entrar y evaluar y ver estas diferencias. Sin embargo, vamos a abocarnos a dos grandes objetivos que vamos a mostrar ahora, que tienen que ver con caracterizar a los estudiantes que ingresan
¿sí? Y por otro lado, en compartirles cuáles son los primeros resultados en cuanto al clima de clases, ¿sí? Pasamos a la otra. Bien, nuestros primeros pasos se han desarrollado durante este año, que tiene que ver con estos meses de mayo y julio, ¿sí? Si lo contextualizamos, podemos observar, o le podemos compartir a ustedes esto, de que el primer año de la carrera se configuró principalmente en una modalidad virtual, ¿sí? Nuestro campo de estudios tuvimos una muestra de 242 estudiantes, en donde pudimos ver también que los soportes de enseñanzas que primordiaron en este año fue el uso de la plataforma virtual y también encuentros sincrónicos, ¿sí? Esto, obviamente, que estuvo acompañado en cuanto a la acreditación por promoción y exámenes finales, ¿sí? ¿Cuál es la relevancia de nuestro proyecto? ¿Sí? Por un lado es recolectar datos e información que nos permitan revisar o rediseñar algunas propuestas, ¿sí? Hacer una descripción detallada de nuestros alumnos ingresantes, ¿sí? Repensar quizás algunas, ¿cómo se llama? Algunas estrategias que nos sirvan para pensar algunas prácticas que estén relacionadas a distintas áreas curriculares, ¿sí? Es interesante esto que plantea Felipe porque tiene que ver con el contexto en el cual desarrollamos la investigación, ¿no? Sabemos que este es un segundo año en donde la educación mutó de la presencialidad a la virtualidad y entendemos que las estrategias de aprendizaje que utilizan nuestros estudiantes, como así también la motivación, está explicada a partir de algunas condiciones que facilitan o obstaculizan aprender en la virtualidad. En este sentido, a los fines que él traía, decíamos que es necesario poder conocer, describir, ¿no?, estos modos de aprender, pero también poder avanzar hacia la revisión, ¿no?, de aquellas propuestas de enseñanza que tienen que ajustarse en clave de la virtualidad a aquellos saberes que enseñan con especificidad epistémica. En este sentido, elegimos la carrera Kinesiología por dos razones. En primer lugar, porque creemos que es necesario empezar a construir ciertos datos de manera fiable en relación a que es una carrera que entró en la Ley de Educación Superior y por ello es parte de los procesos de acreditación institucional. En segundo lugar, sabemos que es una carrera que se está consolidando en la región, que su matrícula ha aumentado en los últimos años y que es relevante profundizar en aspectos pedagógicos que hacen a la propuesta formativa que la UFLO ofrece. Por lo tanto, considerando la relevancia que tiene este proyecto, ¿no?, y este incipiente inicio que hemos hecho a partir de su aprobación en el mes de abril, es que dimos un primer paso y que tiene que ver con encontrarnos con un constructo teórico que es el de clima motivacional de clase. Como habrán escuchado, no solo vamos a hablar de estrategias de aprendizaje, no solo vamos a hablar de motivación, sino que nos centramos e hicimos foco en esta primera fase en este concepto, clima motivacional de clase. El mismo proviene del campo psicológico, surge en la década de los 70, tiene sus inicios en los ambientes organizacionales para estudiar cuál es la percepción de los grupos respecto a la motivación en los ambientes donde se desarrollan, y a partir de la década de los 90, este concepto se traslada al campo educativo y a diferentes niveles educativos para poder ver qué acciones o actuaciones del trabajo docente promueven la motivación por aprender. Si bien es un constructo que genera varios debates y que a lo largo del tiempo las tensiones están en su definición y operacionalización, nosotros con nuestro equipo tomamos la conceptualización de Alonso Tapia y Fernández, que en el 2008 pudieron definir, como estarán viendo en la diapositiva, 16 actuaciones o patrones de enseñanza que los docentes llevan adelante en sus clases al momento de desarrollar sus propuestas didácticas. Como observarán, se toma en cuenta la novedad,
cómo se retoman los conocimientos previos, cómo se relacionan los temas, cómo se estimula la participación, y así podemos recorrer 16 categorías que se definen para poder definir un ambiente que motiva al aprendizaje. En este marco, los autores que tomamos de referencia han construido un instrumento, que es un cuestionario, tiene 32 ítems, y de manera muy sencilla, son premisas en donde los estudiantes marcan el nivel de acuerdo con esas afirmaciones, en donde se indaga sobre las actuaciones o los modos de trabajo que tienen sus docentes en el aula. Este instrumento para nosotros ha sido clave en esta primera fase y nos ha permitido acercarnos a estudiantes de primer año, de la licenciatura, como decía antes, en kinesiología y fisiatría, pero en 3 materias particulares que hemos elegido, como decía, de primer año, pero en función del rendimiento académico que han mostrado a lo largo de los últimos 3 años. Hemos detectado que no solo su naturaleza epistémica es diferente, sino que también se reconocen rendimientos académicos diversos en los estudiantes que cursan y acreditan estos espacios, y esto amerita poder profundizar qué pasa con estos climas de clase, en qué medida motivan y qué factores propios de un contexto como la pandemia pueden estar condicionando esos climas de clase que inciden en la motivación por aprender. En el marco de esto, doy paso a mis compañeros, quienes van a explicar cuál fue el proceso de trabajo que llevamos adelante en esta primera fase. Bien, gracias Noé. Bueno, para comentarles brevemente nuestros avances en el trabajo de investigación, como estaban comentando Noemí y Felipe, nos fijamos 2 interrogantes claros que tienen que ver con el paso a paso que llevamos hasta ahora y que responden a 2 preguntas: ¿qué hicimos y cómo lo hicimos? En el qué hicimos, nos organizamos como grupo primeramente, al ser un trabajo multidisciplinar que involucra docentes y estudiantes de varias carreras. El primer gran paso fue adentrarnos en el objetivo central que tenemos. Por eso comenzamos con la lectura del material bibliográfico que seleccionamos previamente. En lo que respecta a la teoría, relacionado con la investigación, como se dice, volvimos al estado del arte. Nos enfocamos en conocer y profundizar aquellos saberes que están en estrecha relación con el objeto de estudio, que es el clima motivacional de clase, que bien explicaban mis compañeros. Nos apoyamos en diversos autores y referentes, pero tomando siempre como autor destacado, y lo mencionaba Noé, Alonso Tapia. Esta recopilación del material bibliográfico que hicimos la analizamos, y una vez revisada dimos comienzo a lo que sería el abordaje metodológico. Bien, respecto a la metodología, revisamos aspectos en cuanto a las decisiones que íbamos a tomar para realizar la bajada de campo. Y en esto planificamos y adaptamos el cuestionario mencionado por Noé, que involucró 3 dimensiones de indagación centradas en caracterizar la muestra en aspectos, primero sociodemográficos, y relevando también en una segunda instancia datos sobre las trayectorias escolares y académicas. Además de esto, administramos el cuestionario de clima motivacional, que estuvo mencionado anteriormente, el cuestionario de clima motivacional de clase, que es el CMCQ, que fue creado por Alonso Tapia, que estuvo mencionado por Noelia, y que incluye estas 16 categorías de enseñanza, viendo en cómo pueden afectar la motivación de manera positiva o negativa, y cada una de estas estrategias estuvo evaluada mediante la utilización de la escala de Likert en 5 puntos de acuerdo a eso. Bien, el segundo interrogante que planteamos, y que está en esta diapositiva, es explicar los avances en el cómo hicimos. Bueno, iniciamos con una solicitud de permisos, donde se pidieron autorizaciones correspondientes a las autoridades universitarias. Esto tiene que ver con dirección y coordinación de la carrera de kinesiología, para poder contactarnos con las cátedras correspondientes y sus respectivos docentes. Se solicitó de manera formal la colaboración de los docentes por medio de nota y consentimientos por escrito. Luego pasamos a lo que es la divulgación de nuestro trabajo,
participamos de encuentros sincrónicos donde los docentes dictaban las clases para poder comunicar nuestra intención, que era la de encuestarlos por medio de estos cuestionarios que comentaba mi compañera, y utilizamos para ello las diversas plataformas digitales que tiene la universidad para promocionar. Hicimos llegar nuestra propuesta de investigación a la población que era objeto de estudio para nosotros, que son los estudiantes de Kinesio del primer año de sede Comahue en UPLA. Bien, en cuanto a esta administración del cuestionario que estaba mencionando Facundo, nosotros seguimos con esta intencionalidad de realizar este trabajo de campo en el mes de junio de este año, y así pudimos trazar la administración de una manera virtual, y se llevó a cabo la administración de este cuestionario del CNSQ y también de las dimensiones sociodemográficas y académicas que les añadimos. Fue totalmente voluntario, sí, como dijo mi compañero, nos enfocamos mucho en la difusión para que pueda haber bastante participación. Fue voluntario y anónimo, y contamos con la participación de 267 estudiantes de primer año de la licenciatura en cuestión, de estas 3 asignaturas implicadas. En cuanto a la sistematización de datos, una vez que finalizamos este tiempo establecido para la administración del dispositivo, se comenzó con la sistematización de estos datos que recogimos. Para eso nos dividimos en distintos grupos, siguiendo el eje de las dimensiones que habíamos administrado en los cuestionarios, para poder agilizar esfuerzos y distribuir responsabilidades. De esta forma, cada grupo se enfocó en una dimensión distinta para poder sistematizar y analizar. En esto nos enfocamos entonces en la sistematización de los datos sociodemográficos, los datos académicos y los datos del cuestionario CNSQ. Gracias, Facundo y Sol. Este es el proceso de trabajo y tiene que ver con la cocina de la investigación, ¿no? Y cómo también vamos aprendiendo herramientas, conceptos, marcos de referencia que nos permitían, ¿no?, acercarnos al trabajo que hicimos. A continuación les vamos a mostrar resultados, decimos que son preliminares, son primeros hallazgos, pero que nos permiten caracterizar al perfil de estudiante ingresante, reconocer aspectos académicos y finalmente poder ver cuáles son las diferencias que se presentan en la percepción del clima motivacional en estas 3 asignaturas que han sido elegidas en el primer año de la licenciatura en Kinesiología y Fisiatría. Comenzamos con los resultados sociodemográficos. Bien. Para los resultados sociodemográficos, como decía Noé, la población estudiada fue de un total de 267 personas, y en lo que respecta a estos parámetros sociodemográficos, como ven en diapositiva, vemos los principales que nos parecieron importantes resaltar. Los hemos categorizado de esta forma, que responden a lo que es edad, género, la residencia de los estudiantes, si trabajan o no, y si son o no, si tienen o no hijos. En lo que respecta a la edad, de acuerdo a los rangos de edad que encontramos, el 76% de los estudiantes corresponden a una franja etaria que va de los 17 a los 21 años, mientras que 9,4% responde a estudiantes que son mayores a 27 años. Para la siguiente categoría, tiene que ver con el género. El 63,3% de las personas que han respondido a nuestro cuestionario son mujeres y el 36,7% son hombres. Bueno, hola, ¿qué tal? Otro punto importante a resaltar es el lugar de residencia de los estudiantes, donde encontramos que un 64,4% reside en la provincia de Neuquén, mientras que un 31,1% lo hace en la provincia de Río Negro. El otro 4,5% lo hace en distintas provincias cercanas. Otro ítem también que es importante destacar es el trabajo. Se muestra que el 73%, la mayor cantidad, no trabaja, mientras que el 27% sí lo hace. Dentro del 27% de que sí lo hace, tenemos un 36% que tiene una carga laboral de 5 a 15 horas semanales, un 34,7% que trabaja más de 30 horas semanales, un 22% que lo hace entre 3 y 5 horas semanales, y un 8,1% que lo hace entre 15 y 30 horas semanales, ¿sí?
Con respecto al último ítem, que encontramos que la gran mayoría, un 97% de los estudiantes encuestados no tienen hijos. Bien, muchas gracias Facundo, Ramiro, y pasamos a la descripción de los resultados académicos. Lorena, Sol. Hola, buenas tardes. Bueno, en cuanto a los resultados académicos, pudimos observar que a nivel global de las 3 materias, el 80,5% de los estudiantes son ingresantes del 2021, dando cuenta de haber realizado la elección de la carrera en un contexto de pandemia y conociendo las condiciones del cursado virtual. El resto, el 16% de los estudiantes, se encuentra en condición de recursantes. Un 14,4% realizó orientación vocacional. Esto nos hace pensar que el porcentaje restante tiene más probabilidades de abandonar la carrera, ya que todavía no sabe si le gusta o no, y es algo que va a ir descubriendo en el transcurso de la misma. Un porcentaje que nos resultó llamativo fue que el 64,4% de los estudiantes viene de instituciones escolares públicas. Esto nos llevó a preguntarnos por qué más del 50% de los estudiantes decidió cambiarse de lo público a lo privado. En lo que respecta a la trayectoria formativa, un 27% tiene experiencia previa en alguna carrera universitaria o terciaria. Es decir, que tiene conocimientos sobre la cultura universitaria, lo que en cierto punto puede inferir en facilitar el tránsito y la adaptación en la trayectoria educativa. Cuando le preguntamos a los estudiantes si sentían que aprendían en la virtualidad, un 55,8% de los estudiantes reconocieron que a pesar de estar en este contexto, ellos perciben que aprenden. Esto nos hace pensar y nos abre interrogantes como qué está pasando con el resto de los estudiantes, si solamente están aprobando y cómo esto en algún punto puede incidir el percibir que no están aprendiendo, cómo afecta en la formación de la identidad profesional. Y en esto último también tenemos que tener en cuenta que el 46,8% de los estudiantes tiene buena conexión en Internet, lo que implica que más de la mitad tenga dificultades de conexión, por diversas razones. Es así que podemos inferir que esto influye en sus procesos de enseñanza-aprendizaje y en el contexto virtual y en la percepción que ellos mismos tengan de este aprendizaje. Le doy la palabra a mi compañera Sol. No sé si Sol está, si nos escucha o quizás perdió la conexión, pero hacemos un poquito de tiempo y decirles, ahí está, decirles que si bien nuestro cuestionario indagaba estas 3 dimensiones, también profundizaba con algunas preguntas abiertas, semiestructuradas, respecto de las estrategias de aprendizaje y los obstáculos que se presentan al desarrollar la tarea propia de estudiar en la virtualidad y en los contextos privados, ¿no? Domésticos, propios de la situación y la emergencia sanitaria que estamos viviendo. Sol, ¿ahí estás? Sí, estoy. Se me había ido, pero volví. Muy bien. Bien, entonces durante esta administración del dispositivo de investigación, en donde hubo una parte donde destinamos una sección a preguntas abiertas sobre lo que decía Noé en cuanto a las estrategias de aprendizaje más utilizadas por los y por las estudiantes, e indagamos además sobre estos obstáculos que ellos reconocen en su propio proceso de aprendizaje. En cuanto a esto, primero que nada queremos resaltar el hecho de cómo consideramos nosotros aquí las estrategias de aprendizaje. Es cierto que existen diferentes y diversas definiciones, pero aquí las tomamos como aquellas actividades que hacemos como estudiantes para resolver las distintas situaciones de aprendizaje. Esto quiere decir que son estrategias intelectuales y que por eso tienen que ver con situaciones de organización, de sistematización y de análisis de la información. Por eso consideramos en esta investigación a las mismas reemplazando el hecho de considerarlas como, o la idea de considerarlas como métodos, y permitiendo a los estudiantes la identificación subjetiva de sus modos de aprender. Es así que en relación a estas
estrategias de aprendizaje, surgieron recurrencias en 3 aspectos. El primero es mirar videos de internet. En esto necesitamos poder profundizar si esos videos son los que se graban los docentes, al hecho de que estamos en época de pandemia, virtualidad, y muchas de las clases son subidas a la plataforma de la facultad. Necesitamos aclarar esta situación o aclarar además si son videos que se buscan en otras plataformas, por ejemplo, YouTube o otras plataformas virtuales que puedan ayudarles a ellos a poder profundizar contenidos. Esto pone en tensión además la figura del otro en tanto docente, es decir, nos abre el interrogante sobre el papel y la importancia o la necesidad del rol docente en este contexto de virtualidad. La otra estrategia fue el estudiar solos. Muchos estudiantes manifiestan que para estudiar y para aprender ellos consideran que es mejor organizarse en soledad. Lo que nos lleva a preguntarnos también por la figura del otro, pero al otro en tanto compañero, en tanto par. Y esto nos queda la sospecha de si esta soledad es por el contexto de pandemia que nos hizo tener este aislamiento social, o si tiene que ver con una cuestión de elección y de comodidad. Además, el hecho de hacer resúmenes fue otra de las estrategias que se manifestó con recurrencia en este cuestionario, y esto puede dar cuenta tanto de una forma de organización o una forma de reproducción de contenidos, es decir, de que se copien textos. Es por eso que surge la necesidad también de indagar si es síntesis de información a modo de reproducción o si es a modo de organización visual de contenido. Además de lo hallado, también consideramos que la muestra que nosotros estudiamos de estos 277 estudiantes también nos manifestaron en cuanto a sus obstáculos que consideraron y que ellos reconocieron en sus procesos de aprendizaje. Estudiantes advirtieron que en estas 3 asignaturas en las cuales aplicamos los cuestionarios, encontraron ciertos obstáculos. Fue la falta de organización en el tiempo o la administración del tiempo, y en esto hipotetizamos que esta mirada del tiempo puede estar condicionada por la nueva necesidad de organización que surge en el contexto de pandemia y que surge ante la virtualidad, ya que el organizarnos en tiempo de virtualidad y en presencialidad no son los mismos tipos o las mismas formas de organización. En cuanto a la complejidad de los exámenes, nos queda indagar si esto supone tensiones, digamos, propias del momento de examen, ansiedades, efectos psicológicos que surgen de la situación propia de los exámenes, y considerando además de que son estudiantes de primer año, que son ingresantes y que por lo tanto toda la cultura universitaria es novedosa en sus vidas. Es por eso que tenemos que seguir indagando en si esto tiene que ver con esta situación propia del ser ingresante y de la situación de examen, o si tiene que ver con lo referido a la complejidad o al tipo de instrumento utilizado para la evaluación. Sobre la falta de recursos y herramientas tecnológicas, que fueron otro de los obstáculos que se manifestaron para aprender en virtualidad, consideramos que tiene relación con lo que expuso anteriormente en cuanto a las condiciones de uso de esta herramienta. Anteriormente veíamos que hubo un 54% de los estudiantes que tenía. Nos lleva a pensar entonces y a preguntarnos no solo por la accesibilidad y la dificultad ante esta accesibilidad, sino también por los conocimientos y los espacios de capacitación que hay para el uso de estas herramientas virtuales. En particular, queremos reconocer también que hubo una asignatura, que fue la asignatura de anatomía, en la que se resaltó como obstáculo la estrategia de enseñanza utilizada y los métodos de enseñar y de convocar al aprendizaje. Algunas hipótesis que plantean sobre esto es que subyace que no solo nos permite pensar que si bien la virtualidad implicó otra cercanía pedagógica y construir aprendizajes, sino también que despierta preguntas e interrogantes respecto a la enseñanza, en cuanto a cómo enseñar y en cuanto a las enseñanza en virtualidad.
si estas propuestas promueven la autonomía y promueven la reproducción. Asimismo, también se instalan a partir de estos datos la necesidad de analizar cómo los docentes, los y las docentes, bajo esta modalidad virtual de enseñanza, orientan la motivación para aprender en cada una de sus asignaturas hacia los estudiantes. Muchísimas gracias, Lorena y Solange. Como bien exponen las compañeras, vemos que hay algunos obstáculos e incluso estrategias que entran en consonancia con la charla que tuvimos en el día de ayer respecto de las dificultades que suelen tener los estudiantes cuando ingresan a las carreras universitarias. No obstante, nos detenemos a reconocer algunas particularidades que tienen que ver con el objeto de estudio de cada una de las asignaturas en la licenciatura que estamos analizando, pero también con este contexto particular de virtualidad, en donde las prácticas de enseñanza y los procesos de aprendizaje tienen lugar. Como bien decía Solange, nos surgen preguntas, supuestos, conjeturas, que nos guían también a los próximos pasos del proceso de investigación. Ahora sí, luego de esta contextualización y caracterización que podemos hacer de la muestra, nos detenemos a ver cuál es la percepción que han tenido los estudiantes del clima motivacional de clase. Ahí Felipe y las compañeras tienen la palabra. Bien, previamente vamos a mencionar algunas características de estos espacios curriculares que hemos seleccionado, que ya, como dijeron antes, fueron seleccionados según el rendimiento académico. Estas 3 asignaturas son Anatomía, Taller de Práctica Profesional 1, que es Anatomía Palpatoria, y Biología Celular. Bien, la anatomía, por ahí vamos a mencionar brevemente algunos detalles para quienes no conocen de qué trata. Tiene como objeto de estudio el cuerpo humano, básicamente, que es fundamental para el desarrollo profesional de los estudiantes. Va a estudiar la estructura, las formas, las relaciones de cada estructura del cuerpo humano. Se da en forma teórica. Bien, esta es una de las materias anuales. Bueno, en este contexto de pandemia se dio en forma virtual, con clases sincrónicas, que luego eran subidas a las plataformas. Los docentes utilizaron como recursos explicaciones, imágenes, el uso de atlas en 3D, videos, demostraciones con maquetas, dibujos también para los chicos, en que también iban interactuando, intentando hacer un razonamiento de por qué está cada estructura en cada lugar. El tipo de evaluación fue en forma de cuestionario de opción múltiple dentro de la plataforma de la universidad. Como algo a destacar, en esta asignatura hubo una modificación a cómo se da tradicionalmente. Tradicionalmente se ve por sectores, el brazo, la cabeza o la pierna. En esta oportunidad los docentes han decidido dar según los diferentes conceptos de osteología, o sea, todo lo que es huesos, después luego todo lo que es músculos, y luego lo que es vasos y nervios. Entonces de esta forma, se da de una forma recursiva en la que vuelven a ver osteología, vuelven a ver miología, entonces todo el año están viendo estos mismos conceptos. La otra asignatura, que es Biología Celular, es una materia cuatrimestral, también es más bien teórica. Los recursos que utilizaron los docentes fueron bibliografía, guías de estudio, videos, y la forma de las clases, el dictado de las clases, fue en forma sincrónica y asincrónica. En las clases sincrónicas eran para consultas, debates, resolución de problemas, y en las clases asincrónicas eran las clases grabadas, subidas a la plataforma para que los chicos puedan observarlas cuando puedan.
los contenidos fueron organizados de forma jerárquica y el tipo de evaluación fue mediante exámenes con cuestionarios a desarrollar, problemas a resolver y algunas actividades grupales evaluativas. Bien, la tercera asignatura que nosotros elegimos para analizar es Taller de Práctica Profesional 1, Anatomía Palpatoria. Esta materia también es una materia anual, es una materia práctica, cuyo objetivo es lograr que los estudiantes adquieran la habilidad de identificar y localizar estructuras anatómicas palpables del cuerpo, ¿sí? También, al igual que anatomía, el objeto de estudio es el cuerpo humano. Durante el transcurso de esta asignatura también adquieren los primeros abordajes para la relación con el paciente y el posicionamiento propio como terapeuta y del paciente. Los contenidos se abordan siguiendo esta misma secuencia que explicó Mariana, que se usa en anatomía, esta misma secuencia lógica. Se abordan mediante recursos bibliográficos, se propone la resolución de guías y las clases se dan de manera sincrónica y en estas clases el docente va realizando una guía de autoexploración, ¿sí? Va mostrando en su propio cuerpo las estructuras que los estudiantes deben poder identificar, poder palpar, ¿sí? Mientras tanto, los estudiantes van mostrando su propia experiencia, ¿sí? Durante el transcurso de la clase sincrónica e inclusive tienen la posibilidad de practicar con otras personas y enviar sus videos para recibir una retroalimentación por parte del docente, para ver, bueno, a ver, ¿lo estoy haciendo bien o no? La evaluación de esta asignatura se realiza a través de cuestionarios de opción múltiple, de presentaciones grupales de recuperación de contenidos de clases anteriores y tiene un examen final que consiste en un examen oral práctico, ¿sí? Completamente práctico, donde va mostrando si adquirieron estas habilidades al final de la cursada. Bueno, vamos a hablar un poco de los principales resultados que empezamos a obtener. Y tomando lo que dijo Noemí con respecto a las categorías del clima, que son las 16, que en su totalidad nos indican o podemos medir cuál es la percepción que tienen los estudiantes sobre este mismo, ¿sí? Y ahí, como pueden ver, tenemos, y como dijeron las compañeras, tenemos anatomía, taller de práctica profesional y biología celular, las cuales la percepción que muestra el resultado de media total, ¿sí? Muestra en orden creciente, ¿sí? Los espacios curriculares que mejor perciben el clima motivacional. Sin embargo, y si detallamos cada una de las series curriculares como anatomía, podemos decir que dentro de la percepción de los estudiantes que se destacan principalmente, perciben los estudiantes, ¿sí? Que cuando los docentes promueven la participación, autonomía y la claridad de objetivo, ¿sí? Indican que tienen una mejor o aumenta su percepción sobre el clima, ¿sí? En el caso de taller de práctica profesional, ¿sí? Lo hace la retroalimentación. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, cómo los distintos momentos de ida de ¿cómo se llama? De comunicación, de interrelación entre el docente y el estudiante, ¿sí? Lo perciben de una manera mucho más positiva, ¿sí? También lo hace la participación y la equidad de trato, ¿sí? En el caso de biología celular, podemos ver categorías que los estudiantes perciben, ¿sí? Que fomentan o que suman a la percepción del clima, tiene que ver con retroalimentación, con participación y autonomía. Las otras categorías que aparecen por debajo no es que la reduzcan, al contrario, inciden en menor medida, ¿sí? Por otra parte, como ven en la parte de color verde, nosotros también hicimos análisis de regresión. ¿Qué indica esto? Es cómo las 16 categorías se propician de una u otra manera sobre la percepción del clima.
¿Qué es lo que podemos ver ahí en el caso de anatomía? ¿Sí? Que muestra la relación de las 16 categorías, que potencia la percepción de la motivación, donde el mensaje de aprendizaje, el ritmo adecuado y el uso de ejemplos, ¿sí?, son factores que van a motivar, ¿sí?, o a fomentar la percepción del clima. En el caso de taller de práctica profesional 1, ¿sí?, lo van a hacer ritmo adecuado, claridad de objetivo y la participación. En el caso de biología, lo va a hacer mensaje de aprendizaje, organización y conocimiento previo. Bien, gracias Felipe, Mariana y Leticia. En algún punto estos resultados lo que nos muestran es que lo que los docentes hacen en sus clases no genera los mismos efectos motivacionales en los estudiantes. Por lo tanto, reparamos a poder identificar en esta primera instancia qué caracteriza, según la percepción de los estudiantes, aquello que ocurre en el aula a partir de la actuación que los docentes tienen al poder enseñar. Algo que es importante para poder mirar de estos resultados que hemos hallado, primero es la apertura de los docentes a abrir sus clases para poder reconocer cómo es que están enseñando. Por lo tanto, si este trabajo ha sido posible, tiene que ver con esa apertura a poder permitirnos entrar a las aulas y poder investigar cómo mejorar la enseñanza. Y en segundo lugar, tiene que ver con los estudiantes. Decía Facundo que los estudiantes participaron de manera voluntaria. Contar la experiencia que tienen en el marco de este primer año de la carrera nos permite también adentrarnos a cómo perciben el trabajo que desarrollan allí a partir de las propuestas que sus docentes echan a rodar. En este marco, y considerando estos primeros hallazgos, creemos que hasta el momento pudimos empezar a caracterizar o identificar un perfil de estudiante ingresante a la licenciatura de kinesiología. Decimos, la mayoría son mujeres, jóvenes, que no tienen hijos y que el proyecto de estudio abarca un momento evolutivo importante de su vida en el marco de un proyecto de vida. En segundo lugar, reconocimos la importancia que tiene primer año, ¿no?, en la carrera universitaria, con problemas que ya podemos anticipar respecto a la adaptación que implica el ambiente universitario y las formas de estudio que allí se corresponden, pero que también vimos cómo están condicionando nuevos factores propios de este contexto particular de estudiar o desarrollar las tareas propias del aprender en la virtualidad. Por eso es que hoy nos encontramos con nuevas preguntas respecto a cuáles son esos problemas emergentes en este primer año de la carrera y, en consecuencia, cómo poder acompañar problemas vinculados al aprendizaje y cuáles tienen que ver, como dijo muy bien Solange, a las rutinas, las prácticas propias del estudiar, ¿no? Y allí resaltamos el tiempo, la preparación para los exámenes, ¿no? Y varios aspectos que se ponen en juego, entendemos, insistimos, afrontando los desafíos de un primer año, pero en un contexto particular y desde el ámbito o el espacio doméstico. Respecto al clima motivacional y lo que trajeron los últimos compañeros que hicieron la intervención, podemos decir que si bien las tres asignaturas son parte de una misma carrera y de un mismo primer año, lo que se percibe allí, a partir de lo que dicen los estudiantes, es diferente. Sí hay puntos en común que tienen que ver con justamente cómo en este tiempo de virtualidad la retroalimentación o la comunicación ha sido un factor decisivo para sostener y acompañar los procesos de aprendizaje. Pero esta comparación que intentamos hacer nos permitió volver a las preguntas clásicas de la didáctica, ¿no? Y en eso nos encontramos para qué enseñar, y encontramos que la percepción de los estudiantes marcan diferencias sutiles, aunque existentes, entre los saberes que son teóricos y prácticos, y allí
Mariana y Leticia hacían el reparo, ¿no?, de cuáles eran los objetos de estudio de cada una de estas asignaturas y cómo ello determinaba también los modos de enseñar que sostenían sus docentes. Por lo tanto, algo que rescatamos y decimos que incide en la motivación por aprender es que de las 3 materias, esos saberes, más allá de su naturaleza, son considerados por los estudiantes como básicos. Son saberes que les permiten proseguir en sus estudios en otras asignaturas que tienen mayor nivel de especificidad, pero que también son básicos respecto a saberes necesarios para un futuro desarrollo profesional como kinesiólogos. Cuando nos preguntamos qué es lo que se enseña, qué es lo que hacen los docentes y qué es lo que motiva, entendemos que el sentido del aprendizaje a partir de los mensajes que dan los docentes es decisivo. Es decir, aquellas orientaciones, indicaciones sobre cuál es el sentido, relevancia y utilidad de esos conocimientos, tiene un efecto motivador, como también así el ritmo con el que van aprendiendo a lo largo de la cursada. Y esto remite justamente a sostener un orden regular en los contenidos de enseñanza que permiten hacer un recorrido continuo, formativo, centrado en el proceso. Finalmente nos preguntamos, ¿no?, ¿cómo es que se enseña y cómo es que ciertas actuaciones motivan? Y encontramos, y de manera muy recurrente en las 3 asignaturas, que los estudiantes dicen que cuando los docentes procuran convocarlos a participar, es decir, asumen un rol activo en las clases, cuando los docentes dan retroalimentación, sostienen una comunicación fluida que orienta y permite de tomar decisiones, y en consecuencia les da un margen para un actuar autónomo, es decir, alternativas de actuación sobre el propio proceso de aprendizaje. Esas 3 categorías del clima de clase promueven, sostienen y potencian la motivación por aprender en estas asignaturas de primer año. Por lo tanto, nos permite llegar a estas 3 preguntas que intentamos contestar con los resultados que hallamos, algunas similitudes de aquello que se percibe en estas clases de la licenciatura en primer año, pero también nos permiten iniciar algunas preguntas respecto a cómo son estos modos de comunicar, qué es lo que se espera en un rol activo de los estudiantes en las aulas, qué decisiones pueden tener, qué sentido le atribuyen a esos aprendizajes y cómo es que regulan, en el marco de tantos obstáculos que aparecen con la organización y con el tiempo, su ritmo de aprendizaje. Finalmente, nos quedan algunos desafíos que tienen que ver con aquellas categorías de clase que tienen un menor porcentaje en el análisis de medias que hicimos o que explican en menor medida esa motivación. Y se convierten, decimos, en desafíos para la enseñanza porque nos llevan a pensar cuál es el lugar que tienen en cada una de las propuestas que llevan adelante en estas asignaturas. Y la primera de ellas tiene que ver con la novedad, en qué medida lo que sucede en estas asignaturas tiene que ver con lo nuevo, despierta la curiosidad, moviliza respecto de los saberes previos que tienen los estudiantes. En segundo lugar, tiene que ver con la evaluación. Esto ya también surgía en la charla que tuvimos, ¿no? Cómo la evaluación sostiene los procesos y se enlaza con la enseñanza, o por el contrario, se centra en los resultados, en el producto, y justamente es un factor para poder revisar y analizar respecto de la motivación de los estudiantes. Y finalmente, algo que nos llama la atención y es en qué medida en estas clases los docentes retoman conocimientos previos que pueden traer de la escolarización previa o bien del sentido común, teniendo en cuenta cuál es el objeto de estudio, para poder retomarlos, resignificarlos y convertirlos en nuevos aprendizajes. Por lo tanto, insistimos, empezamos a encontrar algunas pistas que nos dicen qué sucede en estas clases en términos motivacionales, pero también algunas preguntas de aquello que amerita una revisión en esas propuestas y que deberíamos atender con más información que este proyecto va a recopilar. En ese marco es que este proyecto da sus primeros pasos y sigue hacia adelante, y Facundo nos va a contar cuáles son las próximas acciones en las que estaremos comprometidos. Bien, sí, los próximos pasos que tenemos planteados tienen que ver con poner en relación esta idea del clima motivacional de clase y las primeras suposiciones que nos fueron surgiendo al mirar la experiencia de los sujetos encuestados, ¿no?
tiene que ver con cuáles son aquellos aspectos que los motivan a los y las estudiantes. Y esto que menciono tiene que ver con la charla que hubo ayer con Karina Curione y que bien mencionaba Noé recién, que se corresponde con los parámetros, podríamos decir, que tienen y se ponen en juego en el clima de clases, que responden a la autoeficacia, que es el principal predictor de rendimiento y que tiene que ver con las habilidades de estudios que posee el estudiante en una asignatura puntual. El otro factor es aquel que explica el interés que tiene ese estudiante en la asignatura, que conocemos como valor intrínseco. Y el último factor está en relación a la ansiedad de él o la estudiante ante la evaluación, ante la calificación, digamos. Y también lo que vamos a indagar en base a lo recopilado es las estrategias de aprendizaje autorregulado que nos permiten conocer cuáles de esas estrategias cognitivas, metacognitivas y propia de la gestión de recursos que lleva el estudiante al momento de llevar adelante la materia, ¿no? Y para esto vamos a emplear y hacer uso de un instrumento que ya tiene varios años, que es el cuestionario MSLQ de Pinterest, pero en la versión validada en Uruguay en el año 2016 por el equipo de trabajo de Karina Curione. Bueno, Bien. muchas gracias Facundo, muchas gracias a los compañeros, muchas gracias a los oyentes que están en este espacio también. Esta fue nuestra presentación, quisiéramos saber también sus consultas, sus preguntas, e invitarlos a pensar también sobre estas cuestiones que se han planteado en este último tiempo y cómo se relaciona el clima motivacional de clase junto con la motivación. Los leemos y nuevamente darles las gracias a todos. Y Felipe, añadimos que este proceso este proyecto está en proceso, ¿no? En proceso algunas cosas de gestarse y algunas de desarrollarse, y que les dejamos a quienes estén interesados el correo que tenemos como equipo. Quizás haya algunas preguntas ahora, o alguien esté interesado y quiera saber más, nos puede escribir ahí a motivacionyaprendizaje.uflo@gmail.com, que estaremos contestándoles en vistas bueno, a los próximos pasos que damos. Y también aprovechar la oportunidad a felicitar a los compañeros que hoy están exponiendo y que tiene que ver con también constituirnos como un equipo, aprender, ¿no?, unos de los otros en este desafío que tiene que ver con la investigación e investigar nuestras prácticas, ¿no?, y asumir poco a poco, ¿no?, esta tarea de compartir con otros aquello que vamos construyendo en el marco de este equipo. Así que no quería dejar de decirlo, ¿no?, de agradecer a quienes nos están escuchando, pero también a cada uno de los compañeros del equipo que hoy ha estado trabajando, y eso para nosotros es muy valioso. No sé si, Hernán, no sé si estás. Sí, no te escuchamos. Yo estoy, que no soy Hernán. Pero si pudiéramos, si me das un segundo, voy a retomar una pregunta desde la sede de Buenos Aires, Ivana Garzaniti, que siempre nos acompaña, aprovecho y lo digo. Dice: muchas gracias, muy interesante, estamos trabajando con docentes de primer año, así que volveremos a contactarlos. Soy Ivana, directora pedagógica de la sede de Buenos Aires. Eso estaba dentro del panel de preguntas y respuestas. Y dentro del chat en particular no encuentro que haya habido preguntas, pero no por eso no vamos a dar unos minutos por si alguien quisiera hacerla a través de este medio. Bien, le agradecemos a Ivana, que ayer también estuvo presente en la charla de Karina Curione, y que compartimos ahí las preocupaciones por cómo acompañar a los estudiantes a dar sus primeros pasos por nuestra universidad. Así que le agradecemos, y como dijimos, dejamos nuestro correo también disponible, quizás a quienes luego escuchen la charla, para ponerse en contacto con nosotros, quienes quieran participar o quienes estén interesados en conocer más acerca del proyecto. No sé si alguno quiere decir algo de los compañeros. ¿No? Bueno.
No, estuvieron todos muy bien y bueno, un poco nos quitaste las palabras de lo que nosotros íbamos a decir sobre la semana de investigación, que uno de sus propósitos precisamente es acercar tanto del lado de los docentes, o sea, detectar intereses entre los alumnos y que esos mismos alumnos encuentren los mentores adecuados para desarrollar sus intereses. Y bueno, un poco uno de los objetivos, decía, de esta semana de investigación tiene que ver con eso, ¿no? De mostrar, socializar un poco cómo están trabajando los equipos de investigación de UFLA. Así que bueno. Bueno, si les parece, como no hay preguntas, dejamos como nuestro contacto y agradecemos con Felipe y el resto de los compañeros el espacio y la apertura. Ahí surge una apareció, pregunta. sí, una pregunta. Apareció antes de cerrar la puerta, ahí, Así antes de cual apagar Indiana la Jones se mandó por abajo de la persiana, dice: hola, soy alumno de la sede Comahue de la carrera de psicología. La pregunta sería: ¿se podría mejorar la enseñanza con docentes psicopedagogos dictando las clases? qué pregunta. Está poniendo en un brete, me parece. No, qué pregunta. Me parece, y ahí Sol, que es de psicopedagogía, me puede ayudar. Obviamente que tener saberes respecto del aprendizaje hace que nuestras propuestas sean mucho más ajustadas, porque reconocemos quién es ese otro, qué necesidades tiene, ¿no? Y además qué demandas de acompañamiento. Ahora bien, no es esta una generalidad en el marco de la universidad, donde algunos sí, además de su formación profesional, tienen formación pedagógica y otros están en ese proceso. Entonces, sí es importante, me parece, poner en valor que los saberes epistémicos y profesionales se enriquecen y se potencian cuando tenemos saberes del campo pedagógico que nos permiten hacer de la enseñanza una tarea especializada con ciertos saberes para poder acompañar a los otros. Creo que hoy ese es el desafío de la universidad, salir de esas clases tradicionales, magistrales, en las que muchos hemos sido formados, para pensar cómo sostenemos una formación, diríamos, más artesanal, más cercana a las particularidades que presenta cada uno de los estudiantes para poder acompañarlos, sostenerlos y, como tenemos en nuestro proyecto, también motivarlos a seguir aprendiendo más allá del paso que hagan por cada una de nuestras asignaturas. Creo que el desafío está en poder generar relaciones con el saber que contribuyan a fortalecer la identidad profesional, que van a construir en el paso que tengan por la universidad, pero también en las experiencias por el campo profesional específico. Entonces, claro que sí, José, es bienvenido y es necesario poder entender qué pasa cuando el otro aprende, y por eso entendemos que poder contribuir a algunas herramientas que desde la investigación ayuden a reconocer cuáles son esas estrategias de aprendizaje, cuáles son esas estrategias de motivación, son necesarias para poder ajustar las propuestas de enseñanza, al menos en esta carrera de licenciatura en kinesiología que a nosotros nos preocupa, nos convoca a poder ayudar, contribuir y acompañar. No sé, Sol, si hay como psicopedagoga futura. Digamos, apoyo esto que vos decís en cuanto a que es importante. Está muy buena la pregunta, porque por ahí pensamos en que sí o sí hay que tener conocimientos psicopedagógicos para poder enseñar, y en realidad es importante valorar el conocimiento de cada área disciplinar, ¿cierto? Y como decía Noé recién, es importante que para la enseñanza siempre puede mejorarse, así como los procesos de aprendizaje. Entonces, en eso también es importante poder capacitarnos cada uno desde nuestra área disciplinar para poder mejorar nuestra enseñanza si estamos en este rol de docente, ¿no? También está muy bueno para poder seguirlo pensando y ver, bueno, si no es necesario, estrictamente necesario, que sea un psicopedagogo el que imparta una clase en el ámbito académico, digamos, de la universidad, pero sí será necesaria la presencia psicopedagógica para poder capacitar, ayudar o mejorar la enseñanza en un nivel más global de la universidad, porque creo que todos, yo también soy estudiante y creo que todos hemos pasado
en nuestra época de estudio por estas situaciones en donde decimos, ay, este docente me encanta cómo enseña porque me hace entender todo, y este docente no, ¿y qué pasa? Porque detrás de ese docente tal vez es la primera vez que enseñó y hay toda una historia detrás, ¿cierto? Entonces, estaba pensando en eso, en que a mí particularmente me hace abrirme a la pregunta sobre la necesidad del rol psicopedagógico en un ámbito educativo avanzado, digamos, como es la universidad. Porque actualmente tenemos leyes que amparan este rol solamente en el sistema, en la enseñanza media, que es la secundaria, pero en otras leyes que amparen este rol en otros niveles educativos no hay. Entonces está muy bueno para seguir debatiendo. Muy bien, el aporte, Sol, digo, me parece que contribuye también a los desafíos que tienen los psicopedagogos en la universidad, y también, en vistas a la pregunta de José, decirte que es un aprendizaje, que hay docentes en nuestro equipo que tienen otras profesiones, y que investigar la práctica también es parte de asumir los desafíos de ser un docente comprometido en la universidad. No se limita a dar clase y evaluar, sino que investigar la práctica, enfrentarse con los problemas que esa práctica ¿no? nos enfrenta, nos hace ir en busca de otras herramientas y otros saberes. Por lo tanto, algo que desde nuestro equipo tratamos de promover es que somos investigadores, pero somos docentes, investigadores de nuestras prácticas. Y eso hace que asumamos desafíos didácticos para poder enseñar mejor a partir de comprender cómo es que nuestros estudiantes estudian, cómo lo hacen en este contexto tan particular que nos pone en jaque a ambos. Así que, nada, esperamos darte esa respuesta y también compartirte los desafíos que nos mueven como equipo de investigación. No sé si estábamos cerrando la puerta. Si aparece otra pregunta. Si no hay otra pregunta, bueno, yo les agradezco tanto a las y los expositores por haber participado, también a los asistentes, y los invitamos a seguir acompañando la semana de investigación en nuestras redes sociales, en las redes sociales de UFLO, está la grilla de actividades con los links para inscribirse, así que, bueno, esperamos contar con su presencia. Muchas gracias nuevamente y nos estamos viendo, al menos por la pantalla. Bien, muchas gracias a todos. Chau, chau. Chau, chau. Muchas gracias.